Esta es una imagen real en donde vamos a poder observar los diferentes elementos de una articulación sinovial. Esta es una articulación sinovial separada, en que la cápsula fue rota para poder ver sus capas y sus elementos más profundos e interiores. Esta es una articulación coxofemoral. Acá podemos encontrar uno de los coxales, acá podemos encontrar la otra superficie articular del otro hueso, la cabeza del fémur, para formar la articulación de la cadera, que se denomina coxofemoral. La cápsula fue rota, pero este tejido blanquecino que se encuentra superficial es la cápsula articular. Esa bolsa mantenía unidos estos dos huesos, estas dos superficies articulares. Lo más superficial, la cápsula articular. Luego, en el interior, nos vamos a encontrar con un anexo articular. Acá hay una ayuda técnica llamada labrum. En este caso se denomina labrum acetabular, que es un anillo de fibrocartílago que rodea la superficie articular del coxal para hacerla más profunda, para hacerla más amplia y así encajar con la superficie articular grande que tiene el fémur, en este caso la cabeza del fémur. Acá hay una ayuda técnica. Este anillo de cartílago es el labrum. Este tejido que se encuentra en la profundidad es el cartílago articular, este tejido gomoso que cubre la cabeza del fémur, también es cartílago articular, es un tejido que protege del roce constante. Este tejido que se ve en el fondo de la articulación es un tejido brillante y se clasifica como la membrana sinovial. La membrana sinovial tiene ese color brillante, es aceitosa en estado fresco porque es la que produce el líquido sinovial cuando los huesos rozan con ella. Y así permite lubricar la articulación para evitar que se desgaste por el roce. Podemos encontrar entre la cabeza del fémur unida a una de las superficies articulares del coxal a través de un cordón llamado ligamento interóseo. Se denomina así porque está entre los dos huesos. ¿Cuál es la función de este ligamento interóseo redondo? Evitar de que la cabeza del fémur se separe en extremo de la superficie articular del coxal. Entonces ahí tenemos todos los elementos comunes. Obviamente está el espacio entre las dos superficies articulares, están los cartílagos articulares, hay un ligamento en su interior para evitar que se separen en extremo, hay una membrana sinovial produciendo líquido sinovial, está un labrum, o sea, un anexo articular para mejorar el encaje entre dos superficies que son diferentes por tamaño, y externamente está la cápsula que permite que se mantengan unidos y no se separen o pierdan el contacto. Con respecto a las articulaciones que se encuentran en cabeza, las articulaciones entre los huesos del cráneo, las articulaciones entre los huesos de cara se denominan como suturas porque todas son fibrosas. Hay que imaginarse que entre las uniones de los huesos de la cabeza hay una pequeña malla por encima que los une y evita que se separen en el espacio en extremo. Los huesos del cráneo y de la cabeza se mueven, tienen su ritmo de movilización, pero son imperceptibles. ¿Cuándo nos podríamos dar cuenta que estas articulaciones se mueven? Por ejemplo, cuando nos golpeamos un diente o varios dientes y estos dientes quedan un poco sueltos, pero no se desprenden ni se caen. Eso quiere decir que hubo una lesión articular entre el alvéolo dentario y la mandíbula del maxilar, pero todavía aún quedan medios de unión, por lo tanto el diente todavía no se desprende o se cae. Ahí nos podemos dar cuenta que los dientes se mueven. En el tronco, las articulaciones se unen o se encuentran entre el hueso que se encuentra en la parte central, que es el esternón, y los huesos que van a cerrar este espacio llamado tórax por los costados y por la parte dorsal, que son las costillas. Como forman una cavidad, tanto el esternón como las costillas se clasifican como huesos planos. Uno podría pensar que las costillas son largos porque una de sus dimensiones predomina por sobre las dos,
Pero técnicamente hablando, si cortamos a la mitad de una costilla, no encontramos cavidad medular, que es un espacio que se encuentra en las diáfisis de todos los huesos largos. Solamente dentro de una costilla vamos a encontrar tejido esponjoso con su médula ósea correspondiente. ¿Ya? Las articulaciones del tórax, entre las costillas y el esternón, hay un cartílago para poder cerrar estos sectores. ¿Ya? Estas uniones entre los cartílagos y el esternón son de tipo sinovial. Tienen cápsula, tienen membrana, tienen espacio, tienen ligamentos, porque el tórax se moviliza constantemente durante nuestra respiración. Nosotros nos damos cuenta que se moviliza cuando inspiramos y cuando expiramos. Por lo tanto, tiene que ser una articulación sinovial. También por la parte dorsal hay articulaciones entre la costilla y las vértebras. ¿Ya? Hay 12 pares de articulaciones entre las costillas y las vértebras en la parte dorsal. Hay 12 costillas y 12 vértebras torácicas para unirse. ¿Ya? También son de tipo sinoviales porque en la parte dorsal las costillas se movilizan, se elevan y se descienden durante nuestra respiración. En la extremidad superior, todas las articulaciones son de tipo sinovial. ¿Ya? Y las articulaciones se van denominando según los nombres de los huesos que se unen o los detalles de los huesos que se unen. Las articulaciones más proximales son la articulación esternoclavicular, entre la clavícula y el esternón. Ahí hay un anexo articular llamado menisco para adaptar las superficies articulares por incongruencia o falta de adaptabilidad por la forma. ¿Ya? La otra articulación que viene es entre el acromion y la clavícula. La clavícula, esta articulación se encuentra en la región cefálica del hombro. El acromion es un detalle de la escápula y la clavícula se une a él en su parte más distal. Luego, la articulación propiamente que le da el movimiento al hombro se denomina articulación glenumeral. Se denomina glenumeral porque la superficie de la escápula que se une a la cabeza del húmero se denomina superficie glenoidea. La articulación del codo, en la cual participa el húmero, el radio y el cúbito o la ulna, se denomina húmero radioulnar o húmero radiocubital. ¿Ya? La articulación entre las diáfisis del radio con el cúbito es de tipo fibrosa, para evitar que estos dos huesos se separen, así como la tibia con el peroné. Esa es una articulación de tipo fibrosa en donde hay una membrana interósea entre los dos huesos. En la muñeca hay una articulación que se denomina radioulnar, distal, porque el radio con la ulna se unen en su parte más distal. También hay una articulación radioulnar proximal entre las epífisis proximales del radio con el cúbito. Pero la articulación de la muñeca propiamente tal se forma por la unión del radio con los huesos de la muñeca y la mano ya denominados carpo. Por lo tanto, la articulación de la muñeca se denomina radiocarpiana. ¿Por qué la ulna no participa? Porque es más corta y no alcanza a tomar contacto con los huesos del carpo. Entonces, para rellenar ese espacio entre el cúbito y los huesos del carpo, hay una ayuda técnica, un menisco para rellenar el espacio y así lograr cierto tipo de unión. Las articulaciones de la mano entre los huesos del carpo se denominan intercarpianas, entre los huesos que están entre la primera fila y los huesos de la segunda fila, y entre los huesos de la segunda fila, todas son articulaciones intercarpianas. Las articulaciones entre los huesos del carpo y los metacarpos se denominan carpo-metacarpianas. Esas articulaciones están todavía en la palma de la mano. Las articulaciones que podemos observar en los nudillos, que se forma por la unión de los metacarpos con las falanges proximales, son las articulaciones metacarpofalángicas. Y las articulaciones propias de los dedos
o sea, entre las falanges proximales y medias y distales, se denominan articulaciones interfalángicas, que pueden ser proximales, entre la falange proximal y media, y articulación interfalángica distal, entre la falange media y la falange distal, excepto en el primer dedo, que solamente hay 2 falanges. En la articulación más proximal de la extremidad inferior, la unión entre el coxal y el fémur, se denomina articulación coxofemoral. La articulación de la rodilla, formada por la unión del fémur, la tibia y la rótula, se denomina fémoro-tibio-patelar. También hay una articulación entre la tibia y la fíbula en su epífisis proximal, tibio-fibular proximal. Y también hay otra unión entre la tibia y la fíbula en su parte más distal, tibio-fibular. Pero la articulación del tobillo se forma por la unión de la superficie articular distal de la tibia, de la fíbula, más la unión con el hueso más proximal del pie, que es el talo. Por lo tanto, el tobillo se denomina como tibio-fíbulo-talar. Entre los huesos del tarso, al igual que en la mano, las articulaciones se denominan intertarsianas. Entre los huesos del tarso y el metatarso, al igual que en la mano, las articulaciones se denominan tarso-metatarsianas. Las articulaciones de los nudillos de los pies, las articulaciones entre los metatarsos y la falange proximal, se denominan metatarso-falángicas, y hay muy parecido en la mano. Las articulaciones entre las falanges, tanto proximales, medias y distales, se denominan articulaciones interfalángicas proximales o distales.